Hermanos, en la enseñanza de esta noche vamos a terminar la exposición del capítulo 3 de nuestra confesión de fe, que trata del decreto de Dios, que hemos venido tratando, este capítulo que trata del decreto de Dios. Después de haber abordado los aspectos fundamentales de la doctrina del decreto divino, en los dos primeros párrafos, que es la primera parte, nuestra confesión de fe se ha enfocado en un aspecto de ese decreto eterno y es la predestinación. Hoy expondremos el último de los párrafos que se ocupan de este tema, que es el párrafo 6, que trata de los medios preordenados para llevar a cabo, los medios que Dios ha preordenado para llevar a cabo su propósito eterno con los elegidos, los medios preordenados para la salvación. Y finalizando esta enseñanza, finalmente abordaremos el párrafo 7, que nos deja un consejo pastoral y de consuelo que los editores de la confesión redactaron después, para que consideráramos después de haber tratado un tema tan profundo como la predestinación. En ese párrafo 7 tenemos un consejo pastoral y de consuelo. Este será entonces los dos puntos que trataremos en el estudio de esta noche de nuestra confesión de fe. Iniciemos entonces con la exposición del párrafo 6 leyéndolo. Dice el párrafo 6: así como Dios ha designado a los elegidos para la gloria, de la misma manera, por el propósito eterno y libérrimo de su voluntad, ha preordenado todos los medios para ello. Por tanto, los que son elegidos, habiendo caído en Adán, son redimidos por Cristo, eficazmente llamados a la fe en Cristo por su Espíritu obrando a su debido tiempo, son justificados, adoptados, santificados y guardados por su poder mediante la fe para salvación. Asimismo, nadie más es redimido por Cristo o eficazmente llamado, justificado, adoptado, santificado y salvado, sino solamente los elegidos. Muy bien. Frecuentemente cuando alguien escucha por primera vez la doctrina de la predestinación para vida, reacciona pensando que si esto es así, entonces, ¿para qué predicamos el Evangelio si ya hay unos que Dios ha elegido para salvación? Concluyen erróneamente que si Dios ha elegido, que si Dios en su decreto ha predestinado a unos para vida eterna en Cristo Jesús, pues esas personas ya van a ser salvas sin importar lo que hagamos. Es una determinación de Dios. Bueno, nuestro párrafo responde a ese probable malentendimiento expresando que Dios en su decreto no solo ha dejado en firme a aquellos que han de ser salvos, sino también los medios para llevar a cabo ese propósito divino. Repito, nuestro párrafo responde a ese probable malentendimiento expresando que Dios no solamente dejó en su decreto eterno, dejó en firme a aquellos que iban a ser salvos, sino que también dejó en firme en su decreto los medios para llevar a cabo ese propósito. Así inicia nuestro párrafo diciendo: así como Dios ha designado a los elegidos para la gloria, de la misma manera, o sea, en su decreto, por el propósito eterno y libérrimo de su voluntad, ha preordenado todos los medios para ello. Ha preordenado todos los medios para ello. Y los textos de prueba que presenta
este párrafo son los siguientes. Son dos, los textos de prueba originales que presentan los redactores de la confesión a este párrafo. El primero de ellos es Primera de Pedro 1:2, que dice así: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, y terminen siendo gracia y paz os sean multiplicadas. Aquí el apóstol Pedro, en su salutación, se está refiriendo a los creyentes que dirige su carta, se está refiriendo a ellos como elegidos según la presencia de Dios Padre, o como traducen otras versiones, según el designio divino. Como ya fue explicado al exponer el párrafo 2, el conocimiento de Dios de todo lo que acontece tiene su fundamento en su decreto eterno. Estos elegidos por Dios Padre, según su designio, y sabemos que esto claramente fue en la eternidad pasada, dice el texto, son santificados por la obra del Espíritu Santo. Esto es lo que está diciéndonos el texto, que estos elegidos hay un momento en que son santificados por el Espíritu Santo. Y esto es exactamente lo mismo que el apóstol Pablo afirma en 2 de Tesalonicenses 2:13, que es precisamente el otro texto de prueba que nos presenta la confesión de fe como sustento de esta primera afirmación del párrafo. 2 de Tesalonicenses 2:13 dice así: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Tomando estos dos textos, mis amados hermanos, hay un momento de la vida de aquel que Dios ha designado para salvación. Hay un momento en la vida de aquel que fue predestinado para vida eterna en Cristo Jesús antes de la creación del mundo, en el que el Espíritu Santo hace una obra santificadora, en todo el sentido teológico de la palabra santificación. O sea, le aparta regenerándolo, dándole vida espiritual, para que ese que está en el estado natural en el que nacen todos los hombres, o sea, caído, ahora pueda obedecer al llamado del Evangelio, creer en Cristo para salvación y ser justificado. Dice ese Primera de Pedro 1:2, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu Santo, que es la obra que en un momento de la vida el Espíritu Santo hace sobre uno de estos elegidos, y tiene esta respuesta: para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu Santo para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Ahora, esta santificación, entonces, esta obra del Espíritu Santo que toma aparte a esa persona que venía en su estado natural, muerto en delitos y pecados, ciego a las cosas que vienen del Espíritu de Dios, esclavo del pecado, incapaz de entender y abrazar las cosas que vienen del Señor, el Espíritu Santo obra esa santificación, tomándolo aparte con la regeneración. Y esto tiene una respuesta en esa persona: obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Ese obedecer es la obediencia a las demandas del Evangelio.
Porque el Evangelio demanda creer en Cristo para salvación. Esa es la obediencia al Evangelio. La respuesta es fe en el Señor Jesucristo para salvación. Y el texto dice, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. La obediencia, la fe en la verdad, la respuesta al Evangelio es el resultado de la obra regeneradora del Espíritu Santo en el corazón del hombre. Ese hombre sacado de la muerte espiritual a vida ante la predicación del Evangelio, por esa obra santificadora del Espíritu Santo, ahora responde en obediencia al anuncio del Evangelio, confiando en Cristo y teniendo fe en la verdad. Y la respuesta divina a esa conversión, a ese arrepentimiento y fe, es su justificación. Esa es la otra expresión que encontramos allí en el texto de 1 de Pedro 1:2, cuando dice: elegidos según la presidencia de Dios Padre en santificación del Espíritu Santo para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. En la expresión rociados, ser rociados con la sangre de Cristo, el apóstol Pedro está haciendo uso del lenguaje del Antiguo Testamento para hablarnos de la obra redentora de Cristo aplicada en aquel que ha confiado en Él. En el cual el Espíritu Santo obra santificando, obra regenerándolo, obra apartándolo. Es purificado, perdonado ante los ojos de Dios al confiar en el Cordero, cuya sangre ha sido derramada para quitar el pecado y purificar al pecador. Rociados para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Una expresión del Antiguo Testamento que apunta a la obra de Cristo y la respuesta de Dios ante esta fe y arrepentimiento en el Señor Jesucristo, la justificación. Por cierto, no quisiera dejar de mencionar la expresión de la obra del Dios Trino en nuestra salvación que este par de textos nos presentan. Elegidos por Dios Padre, ambos textos lo han mencionado, santificados por el Espíritu Santo, aplicando la obra de redención que ha sido consumada por el Hijo en su vida y en la cruz del Calvario. Ahora, este es entonces el punto que nos presenta esta primera expresión de este párrafo. Sí, claro, Dios ha predestinado a unos para vida eterna, pero también ha predestinado los medios. Y este par de textos lo que nos muestra es, por lo menos de una manera condensada, que ya va a ampliar a partir de la segunda parte del párrafo, nos muestra es que Dios lleva a cabo esa determinación de salvar a través de un medio. Y la obra la inicia el Espíritu Santo aplicando esa salvación ganada por Cristo en la vida de una persona. Una persona que, y esta es la parte que a veces muchos pierden de vista, yo soy un elegido, pero recuerda, todos nacen en una condición de muerte espiritual. Esa es la condición en la que todos nacen. ¿Y cuál era mi relación en ese momento con Dios? Pues la relación que tiene toda persona cuando nace en su estado natural, destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios, en un momento de su vida, ante la predicación del Evangelio, el Espíritu Santo le santifica para obediencia, para una respuesta. Esto es lo que los textos nos muestran entonces, de que la elección que Dios hace en la eternidad no quiere decir que su ejecución es automática o sin medios, sino que Dios ha dispuesto también, ha determinado en su decreto los medios para llevar a cabo esto.
Sobre esto Charles Davis nos dice: la salvación que fue decretada en la eternidad por Dios se realiza y se experimenta en el tiempo. La elección es una de las más maravillosas verdades de la religión revelada, pero no es la elección la que salva a los pecadores. No es la elección la que salva a los pecadores. Muy bien, esta introducción entonces que hace el texto nos presenta este aspecto de está la predestinación, pero asimismo Dios ha preordenado los medios para llevarlo a cabo. Y la segunda parte del párrafo pasa a describir de manera muy concisa esa manera como Dios lleva a cabo su propósito de dar vida eterna a esos elegidos antes de la fundación del mundo. En una sola expresión, nuestra confesión de fe, que va desde la elección, pasando por la historia de la redención y la aplicación de esa redención en la vida de los elegidos, condensa entonces estos medios o la forma como Dios lleva a cabo este propósito eterno de dar vida a los elegidos. Así dice esta segunda parte del párrafo. Por tanto, los que son elegidos, habiendo caído en Adán, son redimidos por Cristo, eficazmente llamados a la fe en Cristo por su Espíritu, obrando a su debido tiempo. Son justificados, adoptados, santificados y guardados por su poder mediante la fe para salvación. James Renihan nos hace notar cómo nuestra confesión refleja, así como las Escrituras, esa unión o continuidad de el pacto eterno de redención o el pacto salutis, cuando dice los que son elegidos. La historia de la redención revelada en la Escritura, la historia de la salvación, la historia salutis, cuando dice, habiendo caído en Adán, son redimidos por Cristo. Tú lo lees en una frasecita, ¿no? Habiendo caído en Adán, son redimidos por Cristo. Resulta que esta es toda la historia de la redención, la historia de la salvación y la aplicación de la salvación a los creyentes, el ordo salutis, cuando dice eficazmente llamados a la fe en Cristo por su Espíritu obrando a su debido tiempo, son justificados, adoptados, santificados y guardados por su poder mediante la fe para salvación. Esto es precioso lo que nos hace notar James Renihan, cómo nuestra confesión, así como las Escrituras, unen o tienen esta continuidad, ojo con esto, de el propósito divino dejado en firme en sí mismo en la eternidad pasada de salvar a unos elegidos. Esto se ve expresado en ese pacto eterno de redención, después en la ejecución de esa salvación, habiendo caído en Adán, son redimidos por Cristo, la historia de la salvación, y después la aplicación de esa obra de salvación en la vida de ese elegido por Dios en Cristo Jesús en un momento de su vida ante la predicación del Evangelio, ante la obra del Espíritu Santo y cada uno de los pasos que se menciona aquí de los aspectos de la salvación hasta la glorificación. Es un propósito divino que va desde la eternidad pasada hasta su consumación plena en nuestra glorificación. Renihan escribe: el propósito eterno de Dios es salvar a los peregrinos elegidos que están caídos en Adán y redimidos por Cristo y que reciben la salvación por su Espíritu obrando a su debido tiempo. Ahora, los medios o la forma como Dios lleva a cabo su determinación de salvar son citados aquí con el propósito de dejar claro que una cosa es la predestinación para vida y otra la ejecución de ella por los medios
que Dios también estableció. No nos vamos a detener en cada aspecto de esos medios que Dios estableció, porque esto es lo que va a hacer nuestra confesión en detalle en los capítulos que vienen. En el capítulo 7, por ejemplo, veremos el propósito eterno de Dios de salvar por medio de pacto. En el capítulo 8 veremos la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo, su obra de redención. Y desde el capítulo 10 hasta el capítulo 18 vamos a ver los diversos aspectos de la aplicación de la redención. Vamos a ver llamamiento eficaz, justificación, adopción, santificación, fe salvadora, arrepentimiento para vida, buenas obras, perseverancia de los santos y la seguridad de la gracia y la salvación. Así que el propósito de esta clase no es quedarnos en cada uno de ellos porque vamos a tener, Dios nos conceda así cuando llegue el tiempo, vamos a quedarnos en detalle en cada una de estas clases sobre estos temas. El propósito aquí es claro y contundente y puntual, que así como Dios ha predestinado para vida, asimismo Dios también ha preordenado los medios para llevar a cabo ese propósito salvífico. Una cosa es la predestinación para vida y otra cosa es la ejecución de ella por los medios que estableció. Ahora, ya en cuanto a los medios o la forma, el párrafo inicia por la obra de redención en sí, o sea, lo que se conoce teológicamente como la obra de redención objetiva. Y esto en la parte del párrafo que dice, habiendo caído en Adán, son redimidos por Cristo. El texto de prueba que presenta nuestra confesión de fe es 1 Tesalonicenses 5, 9 al 10, que dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación, por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Hermanos, el Hijo Eterno, hecho hombre, realizó su misión, su obra de redención en su vida perfecta y su muerte expiatoria en la cruz del Calvario por aquellos que el Padre le dio antes de la fundación del mundo, elegidos en Cristo. La salvación de los elegidos fue asegurada por el Señor Jesucristo en su obra redentora. Su vida, muerte y resurrección logró la salvación de los suyos. Pero esa salvación lograda por el Señor Jesucristo es aplicada en algún momento de la vida de aquellos que nacen como todos los hombres en su estado natural caídos, muertos espiritualmente, y que no saben y que nosotros no sabemos si habían sido elegidos por Dios o no. Pero Dios sí lo sabe, porque así lo determinó. Y en un momento de la vida, ante la predicación del Evangelio, esa salvación ganada por Cristo es aplicada por el Espíritu Santo. Esta es la forma, estos son los medios que Dios ha establecido en su decreto para salvar a los elegidos. Pero lo primero que estamos viendo aquí es en sí la obra de redención, la obra de salvación consumada y ejecutada por el Señor Jesucristo, por el Señor Jesucristo. Charles David escribe, los teólogos dogmáticos y sistemáticos a menudo han distinguido entre la obra de redención de Cristo realizada en su vida y su muerte y la obra aplicada por el Espíritu. Ambos son los medios necesarios señalados por Dios para salvar a los elegidos. Los que han estudiando teología sistemática, ¿recuerdan el nombre técnico cuando vemos los temas de la salvación? Soteriología. Pero ¿cómo se llama la doctrina? La doctrina de la aplicación de la salvación. ¿Y dónde vemos
esta doctrina de la redención objetiva, o sea, la salvación ejecutada por el Señor Jesucristo, lo vemos en Cristología. Esto lo vemos nosotros cuando vemos la expiación. Así que el medio que el Señor Jesucristo, que nuestro Dios ha establecido es primero que todo la consumación de esa obra de redención, la obra de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, esa obra de redención ya consumada por nuestro Señor Jesucristo es aplicada en algún momento de la vida de aquellos que Dios Padre eligió. Esto es lo que dice nuestra confesión. Eficazmente llamados a la fe en Cristo por su Espíritu, obrando a su debido tiempo, son justificados, adoptados, santificados y guardados por su poder mediante la fe para salvación. La obra de redención aplicada en el hombre es rica en varios aspectos de sus bendiciones, y estos aspectos son expresados en un orden lógico, más que un orden temporal, porque muchos de estos aspectos, como justificación, adopción, santificación, muchos de estos aspectos suceden en el momento de la conversión de una persona. No hay una distancia en el tiempo. Es un orden lógico que teológicamente se conoce con la expresión latina ordo salutis, o el orden de la salvación. Así que, como lo expresa San Waldron, si Dios predestinó el fin, también predestinó todos los medios para lograrlo. Y dice lo siguiente, voy a leer esta expresión, es un poco larga, pero me pareció muy importante que la registráramos aquí para nuestra enseñanza. Dice, por lo tanto, no es que los elegidos se salvarán sin importar lo que hagan, sino que serán salvos por el hecho de que Dios los predestinó y no otro. Solo esto tiene sentido a la luz de la declaración de Pablo: por tanto, todo lo sufro por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, 2 Timoteo 2:10. Pablo sabía que si Dios predestinó el fin, también predestinó los medios para lograrlo. Y sigue, siempre debemos recordar que la elección y el decreto de Dios son simplemente su plan. Los planes, por seguros que sean en cuanto a su cumplimiento, deben llevarse a cabo. El diseño de un edificio no es la casa misma, aunque sea el diseño de Dios. El decreto para salvar a los elegidos es una cosa, la ejecución del decreto para salvación es otra. Y termina diciendo, Efesios 1:4 enseña que la elección es algo que tiene lugar antes de la fundación del mundo. La salvación, sin embargo, es algo que sucede durante la historia del mundo. Y Efesios 1:4 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Santos y sin mancha delante de él. Esta es como la segunda parte de nuestro párrafo, que lo que nos está mostrando entonces son los medios. Pero cuando está mostrando allí los medios, no nos vamos a quedar en ellos, como lo mencioné, porque esto lo veremos en los siguientes capítulos, pero es para enfatizar entonces esto, que Dios ha determinado la forma como llevará a cabo esa salvación que ha dejado en firme en su decreto. Y la parte final de este párrafo 6 tiene el propósito de puntualizar que la obra de Cristo, su aplicación y su resultado, la salvación, es solamente por los elegidos. Mira cómo termina el párrafo. Asimismo, nadie más es redimido por Cristo o eficazmente llamado, justificado, adoptado, santificado y salvado, sino solamente los elegidos, Confirmamos el propósito de esta parte final del párrafo cuando leemos la pregunta 4 en la obra de David Dixon, La victoria de la verdad sobre el error. Esta pregunta 4 dice lo siguiente:
¿Son los demás redimidos por Cristo efectivamente llamados, justificados, adoptados, santificados y salvados, pero solo los elegidos? Dice, no. Dice, entonces no se equivocan los papistas, cuáqueros, socinianos y arminianos que sostienen que todos los hombres, incluso los reprobados, son redimidos por Cristo y que muchos reprobados son eficazmente llamados, justificados y adoptados. Y dice, sí se equivocan. ¿Qué es lo que está haciendo aquí David Dixon? Está negando la afirmación que estos grupos, los papistas, los cuáqueros, los socinianos y los arminianos decían. Que muchas veces a una persona es llamada, una persona es adoptada, una persona es justificada, pero que después simplemente se pierde. Básicamente, tanto la elección como los medios aplicados son para los elegidos. Tanto la obra de Cristo es para los elegidos, no por todos universalmente y potencial, como afirman los arminianos. No. Y esto es lo que nosotros vemos aquí en la obra de Dixon, precisamente sobre este tema. Que esto es específicamente para los elegidos y que una vez se empieza a aplicar en ellos es real y se sostiene. Y no es algo que después con el tiempo simplemente se pierde. Es una negación de los que afirman que la salvación se pierde. Los medios entonces preordenados por Dios en su decreto para la salvación son conocidos como la cadena de oro de salvación. ¿Y por qué se conoce como la cadena de oro de salvación? Porque son eslabones que están unidos unos al otro y que no se separan. No hay un eslabón que de pronto se pierda o que no se cumpla. Desde conocidos, o sea, amados por Dios, elegidos, predestinados, llamados, justificados y glorificados. Este es el propósito entonces del final de nuestro párrafo y lo confirmamos también por la expresión de Dixon. El que hayan personas que experimenten esos medios establecidos por Dios, pero que después simplemente caigan de la gracia de Dios. No, tanto la elección como los medios, como la obra consumada de Cristo es específicamente para los elegidos. G.I. Williamson comenta: uno puede creer en forma consistente que Dios otorga la gracia salvadora solo a algunos hombres y que solo ellos serán salvos. Pero uno no puede ser consistente creyendo que Dios tiene gracia salvadora universal que no salvará universalmente. Y continúa diciendo: y el intento invariablemente resulta en una doctrina deficiente acerca de Dios. Sin embargo, tan grande es el deseo del hombre pecaminoso de convertir la gracia de Dios en una gracia salvadora universal, que ha habido un repetido error en la pureza de la concepción con respecto a esta verdad. En conclusión, esta expresión del final del párrafo 6 niega que haya tal cosa como personas en las que estos medios preordenados por Dios estén siendo aplicados, que experimenten la salvación, pero que finalmente se pierdan, Así que, mis amados hermanos, este es el propósito de este párrafo 6, que no haya una duda con respecto a: ¿y son predestinados para salvación? Sí. Bueno, entonces, pues, igual se van a salvar. No, así como Dios ha predestinado quiénes serán, ha predestinado también los medios, y son los que hemos encontrado durante este párrafo. Y finalmente, este capítulo 3, que trató del decreto de Dios, nos deja un consejo pastoral, un llamado a la prudencia y al trato cuidadoso al enseñar sobre esta doctrina,
sobre la doctrina de la predestinación. Leamos el párrafo 7. Dice: la doctrina del profundo misterio de la predestinación debe tratarse con especial prudencia y cuidado, para que los hombres, al atender a la voluntad de Dios revelada en su palabra y al prestar obediencia a la misma, puedan, por la certeza de su llamamiento eficaz, estar seguros de su elección eterna. De este modo, esta doctrina proporcionará motivo de alabanza, reverencia y admiración a Dios, y de humildad, diligencia y abundante consuelo a todos los que sinceramente obedecen al Evangelio. Este párrafo es idéntico a las confesiones de Westminster y de Savoy, lo que nos muestra una unanimidad con respecto al trato prudencial que se debe tener en la enseñanza de la doctrina. Debe tratarse con prudencia, porque finalmente, aunque revelada por la palabra del Señor, es un misterio. Cuando se nos habla del decreto de predestinar a unos para vida y a otros dejarlos actuar en su pecado para su justa condenación, estamos hablando de la voluntad secreta de Dios. O sea, ha sido revelado esto en su palabra, pero finalmente nosotros no sabemos quiénes son los elegidos o quiénes son los reprobados. Nosotros estamos llamados a obedecer su voluntad revelada, que en el caso del Evangelio es obedecer arrepintiéndose y creyendo en Cristo para salvación. Ante la primera pregunta que debemos hacer, ante esto, la primera pregunta que debemos hacernos no es: ¿será que yo seré un elegido? No sé si pueden empezar a notar cómo es importante este consejo del párrafo con el tema de la predestinación. Alguien llega buscando una iglesia reformada, empieza a escuchar sobre el decreto divino y lo primero que empieza a preguntarse es: ¿será que yo soy un elegido de Dios? Pero sí, ¿será que yo seré un elegido de Dios o no seré? Esa no es la primera pregunta que nosotros debemos hacernos. La pregunta que nosotros debemos hacernos es: ¿yo he creído en el Señor Jesucristo para salvación? Esa es la pregunta que debemos hacernos. ¿Yo he creído en el Señor Jesucristo para salvación? Y si la respuesta es esta: sí, yo me he rendido a tratar de ser aprobado por Dios a través de mis méritos, de una bondad que ya sé que no tengo, o de cualquier otra cosa en mí. Yo me he despojado totalmente de eso y he depositado mi vida entera a confiar en mi Señor y su obra a mi favor. Una vez dando esta respuesta, entonces la doctrina de la predestinación me llevará, como dice el final del párrafo, a la alabanza, a la reverencia, a la admiración de Dios, a la humildad y a la diligencia y abundante consuelo a todos los que sinceramente obedecen el Evangelio. Porque las personas van llegando a la fe reformada, van llegando a estas expresiones claras que da la palabra del Señor, pero mis amados hermanos, la doctrina de la predestinación, el decreto, la elección de unos sí y los otros para reprobación, no es para tratar de: ¿será que yo sí? ¿Será que yo no? ¿Será que yo sí? ¿Será que yo no? El asunto que nos ha sido dado a nosotros es su voluntad revelada para ser obedecida. Que en este caso hablamos del Evangelio. ¿Cuál ha sido tu respuesta al Evangelio? Sí, yo he confiado plenamente en Cristo para salvación. Yo sé que no es por mis obras. Yo sé que mi vida en obediencia y los ajustes que vendrán a mi vida, hechos por el Espíritu Santo, y porque yo quiero glorificar al Señor, vienen después, pero yo he confiado en el Señor Jesucristo para salvación. Perfecto. Y ahora tengo aquí la doctrina de la predestinación y digo: gloria a Dios. Toda la gloria de Él. Esto lo ha hecho Él por su sola gracia. Y yo he sido un beneficiario de ello. Pero si yo empiezo a hacer un énfasis en la doctrina de la predestinación, perdiendo de vista este asunto,
la gente queda con la primera pregunta que voy a volver a mencionar aquí. ¿Será que yo soy un elegido? ¿Será que yo soy un elegido? Esa no es la pregunta que debes hacerte. La pregunta es, ¿has creído en Cristo para salvación? ¿Has obedecido al llamado del Evangelio? Depositar tu confianza en Él, sí, perfecto. Y después vas a la doctrina de la predestinación y dices, este es un propósito divino, esto lo ha hecho Dios en mi vida inmerecidamente, y aún a pesar de mis torpezas y mi confianza en el Señor fuerte, veo que esto se cumplirá para la gloria de su nombre, y eso entonces me afirma en alabanza delante de Él. Ahora, ojo, y con esto termino. No es que no se deba enseñar, como algunos han propuesto. No, es que hay que enseñarla con prudencia, mostrando que la Escritura claramente lo enseña, pero haciendo énfasis en aquello que sí nos ha mandado el Señor y revelado para obediencia. En este caso, el Evangelio y después su bendita ley para llevar una vida en agradecimiento a esta salvación tan grande que Él derrama sobre nosotros. No es que no se deba enseñar como algunos han propuesto. Sobre esto Calvino dijo que aquellos a quienes esto les parece muy duro, consideren un poco cuán tolerables son sus remilgos al rechazar lo que es evidente en claros testimonios de la Escritura, porque supera su capacidad mental, y hallan mal que se hable y se publique aquello que Dios, si no supiese que es necesario conocerlo, nunca habría mandado que lo enseñasen sus profetas y apóstoles. Pero nuestro saber no debe consistir más que en recibir con mansedumbre y docilidad y sin excepción alguna todo cuanto se contiene en la Sagrada Escritura. Este último párrafo entonces es un consejo pastoral y consolador que no nos guía, como algunos lo han hecho dentro de la historia de la iglesia, a decir que ni se toque el tema, que ni se toque el tema, sino que se hable de esto. Pero finalmente es un misterio que pertenece a la voluntad secreta de Dios. El asunto no es estar tratando de ver, ¿será que este es un elegido? ¿Será que este es un reprobado? ¿Será que este es un elegido? ¿Será que yo soy un elegido? ¿Será que es un reprobado? El asunto es, ¿has creído en Cristo para salvación? Bendito sea Dios. Y todo esto que me muestra de la determinación divina para la gloria de Dios que Él llevará a cabo en esa cadena de oro que no se va a romper, ya hace una respuesta, porque nosotros partimos de nuestra vida en respuesta a Dios sobre el fundamento de la gracia de Dios, que no será cambiada, de nuestra salvación ejecutada por Cristo y aplicada en nuestra vida por la santificación del Espíritu Santo, para obedecer al Evangelio y ser rociados con la sangre de Cristo, haber sido justificados. Y sobre esa base y ese fundamento seguro, vivimos nuestras vidas. Y después decimos para nosotros mismos y con humildad, soy un elegido de Dios, por su sola gracia.